las enseñanzas éticas y morales que nos legó, porque es verdaderamente la luz que ilumina. Y a través de la enseñanza, del ejemplo, de nuestra propia vivencia de estas enseñanzas, es que podremos irradiar la luz del Cristo, porque es desde Él que se ilumina y da consistencia, podemos decir, a nuestra propia realidad en este mundo físico. Bueno, agradecer entonces esta oportunidad. Pedimos también, queríamos utilizar el vídeo, pero es imposible. Entonces, espero que llegue de la misma manera la charla, la vibración a través de la voz, aunque sea solamente de la voz, y ahí tengamos una pequeña imagen, pero no sea dinámica, no sea realidad viendo este momento, pero sí sintiéndolo. Y con todas estas vibraciones, buenos deseos, vamos a empezar. Entonces, somos espíritus, como bien decía Víctor, y este es el paradigma de nuestra ciencia, de la ciencia espírita. Es algo real, el espíritu es sustancial y debemos conocer su origen realmente y su naturaleza, sabiendo también que su destino es consecuencia de la proyección que va realizando y la elaboración a través del tiempo y el espacio, ya que el espíritu es el principio inteligente del universo en su periplo hacia el infinito, desde su concepción simple e ignorante. El objetivo de la charla de hoy, entonces, es más humilde, ¿no? Es solo tomar conciencia un poco más de esta realidad desde una concepción de ser, es decir, desde nuestra propia individualidad. Hoy ya no hay nada que pueda negar de manera fehaciente la realidad del espíritu. Cada vez son más las personas que buscan respuestas ante la vida, que buscan un sentido más profundo, que buscan trascender. Pero no hay que ser ingenuos. Existen muchas personas aún que vituperan y ridiculizan nuestra perspectiva, empezando por la policía, que no considera al espíritu. A pesar de todo, a pesar de todos estos contratiempos que viene sufriendo nuestra ciencia espírita desde que comenzó a ser sistematizada, pues podemos decir que ha ido cogiendo imperio y se ha convertido en una ganancia del pensamiento de la humanidad, en verdad, en los 4 puntos cardinales. La mayoría de seres que constituimos nuestras sociedades complejas hoy, o no tan complejas, buscan inconscientemente la trascendencia de su propio ser material. No obstante, el mundo está lleno de contrastes y aún permanecen, como decimos, aquellos que de manera obstinada se aferran al materialismo reduccionista, llegando a subyugar al ser que sienten y a la inteligencia que les hace pensar, al absurdo capricho de fuerzas ciegas y, como consecuencia, a la propia nada, a la desaparición después del fenómeno biológico de la muerte. Y esto llevó a Sartre a decir que, en un intento a la desesperada, ¿verdad?, que el hombre es una pasión inútil. Bueno, hasta hace 2 siglos, podemos decir, se comprendía la negación de la sobrevivencia espiritual después de la muerte del cuerpo físico, porque faltaban las pruebas que ampliasen el aprendizaje mental más allá de los restringidos límites impuestos por la fe, es decir, por el totalitarismo religioso y no menos por la ignorancia científica. Sin embargo, a partir de la noche del 31 de marzo de 1848, en una pequeña aldea del condado de Wayne, en Nueva York, dio comienzo a lo que más tarde vino a considerarse el amanecer de una nueva era. Esto fue la confirmación de la telegrafía espiritual, de las primeras comunicaciones con los espíritus que vendrían a abrir espacios a la investigación de orden psíquico
y que conturbaron el mundo entero, como sabemos, llegando a legitimar la inmortalidad del alma, la sobrevivencia del espíritu. En el presente, gracias a la abundante cantidad de hechos, el control de todos estos hechos que han sido catalogados, comparados y clasificados por distintos investigadores, por psiquistas, metapsiquistas, parapsicólogos, por investigadores escépticos de pensamiento libre, por una cantidad de eruditos, materialistas incluso, ha venido a confirmarse y a sobreponerse nuestra doctrina espírita a todas las demás hipótesis y opiniones de intereses subalternos que insistían en reducir toda la realidad a ondas vibratorias o a constantes transformaciones energéticas, sin darle la entidad propia de espíritu en la concepción de la individualidad. Porque cuando se hablan de campos de energía pura de difícil catalogación, en realidad se niega al espíritu en su condición energética, cuando está libre de los implementos orgánicos, de la materia. Pero de estas desconcertantes posiciones hay que contar con aquellos que de manera decadente consideran al espíritu, pero le atribuyen facultades adivinatorias, fantásticas y sobrenaturales. Estos no aceptan la claridad de la lógica ni el equilibrio que nos permite la ciencia del espíritu, el espiritismo, y que llegan incluso a hacer flaco favor a la causa espiritista por estas posiciones reaccionarias. Por más que se les explique la realidad espiritual y los mecanismos que intervienen en sus manifestaciones, siguen aferrados a sus conceptos de lo fantástico y lo misterioso y sembrando confusiones con respecto a la realidad espiritual. Se empeñan en transferir a los espíritus poderes y sucesos, responsabilidades y consecuencias en todos los acontecimientos de la vida, complaciéndose aún en el terreno de la mitología, distantes de la reflexión liberadora e iluminadora de conciencias que nos propone el espiritismo. Se satisfacen el gusto externo y están siempre dispuestos a aceptar injertos en los postulados relevantes. Se exige cambios de actitud mental. Se niegan al esfuerzo y se someten a conceptualizaciones que son más bien complacientes. Aquí caben todos los cultos religiosos propios de lo que se considera la fase infantil de la psicología, sin ningún desprecio o desmérito. Otros, en cambio, aferrados a atavismos incomprensibles, esto si lo miramos desde una consideración tecnicista, que es en la que nos encontramos hoy, se detienen en la idea de que no se debe mezclar las churras con las merinas, como decimos, es decir, los vivos con los muertos, ya que en estas relaciones se corre el riesgo de la propia locura. Son remanentes de las ideologías del fanatismo religioso, que se niega a la actualización de la cultura espiritual, en la que la espírita contribuye altamente. Algunos ingenuos permanecen en la problemática que sostienen que los espíritus son seres tan inmateriales que los catalogan como fantasmas, correspondiendo esta actitud a los propios anhelos íntimos de su verdad. Los temen, insisten en ignorarlos y cuando son instados a que los examinen o a que miren la estructura real, suponen que son cosas, humos, como nos han transmitido a través de los cuentos infantiles del pasado o de los propios mitos de la antigüedad. Gracias a la doctrina espírita, a la que cariñosamente llamamos espiritismo, sabemos que la vida verdadera es la vida espiritual. Allí se encuentran las matrices, la causa de la realidad misma. El mundo corporal es una materialización pura y simple de las construcciones trascendentes de la esfera del espíritu. Nuestro cuerpo está elaborado por las fijaciones mentales y por las ambiciones morales de cada uno de nosotros en nuestro inmenso peregrinaje evolutivo. Y nuestra fisiología, la fisiología orgánica, es semejante al espíritu,
porque el espíritu posee una organización fisiológica, obviamente más compleja y fluídica, pero con sustancialidad propia, que es el molde de aquella que constituye la maquinaria física, nuestro cuerpo de carne. El espíritu es una individualidad, entonces, eterna, y una personalidad que resulta de cada experiencia reencarnatoria por proceso automático de hidroplastía inconsciente, en la que vamos fijando en nuestras telas mentales los recuerdos, actitudes y acontecimientos más importantes que han caracterizado nuestra vida de aprendizaje educativo. De esta manera, nada se pierde. El espíritu transfiere de una a otra existencia la suma de las adquisiciones que procesan necesidades y promueve conquistas sin ningún tipo de privilegios y sin puniciones. Nada de premios o castigos por algo que, no logramos comprender o no en el proceso de vivencia de aquello que conocemos en nuestro propio desarrollo evolutivo. Aquí en la Tierra estamos para realmente adquirir conocimiento, para aprender, para reeducarnos, no castigados. Y cuando abandonemos cada uno de nosotros este cuerpo de carne, nuestro ropaje exterior, a través del fenómeno propio biológico de la muerte, continuaremos siendo integralmente como somos, por lo que llegamos a almacenar y conseguir en virtudes y conocimientos. Solo cambia nuestra posición vibratoria, que nos permite percibir la realidad con todo nuestro ser, es decir, con ausencia de los sentidos físicos, que es con lo que hasta ahora percibimos la realidad. Esta es la realidad del espíritu. Nada de cielo e infierno, nada de fantasía ni de sobrenaturalidad, simplemente seres que prosiguen la marcha de ascendencia evolutiva, reunidos por sentimientos de simpatía, de amistad y gratitud, o bien por el contrario, por sentimientos que nos imantan por la ley de afinidad a tener que restaurar los compromisos o los daños originados en el desenvolvimiento de nuestra vida de relación con nuestros semejantes. Entonces, en este sentido, los espíritus tenemos que considerar que no son otra cosa que nuestros hermanos en la marcha de evolución, semejantes a nosotros, unos mejores debido al esfuerzo propio, menos buenos los otros, atormentados los demás, desencarnados o encarnados, porque somos interexistentes, bajo la protección e inspiración de la divina misericordia de nuestro Padre y de nuestro Maestro Jesús como gobernador de nuestro orbe planetario. El espíritu es el alma encarnada, somos nosotros somos alma. El alma viene de Dios y es en nosotros el principio de la inteligencia y de la vida. Esencia profunda, se escapa al análisis como todo lo que emana de lo absoluto. Nosotros, o el alma, creada por amor y para amar. Y somos tan insignificantes que pueden cerrarse en una forma lábil como esta en la que nos encontramos ahora, y tan grande que con un impulso simple de nuestro pensamiento abarcamos el infinito. El alma es una partícula de la esencia divina proyectada al mundo material. Somos, por tanto, o surgimos como fascículos de luz en cuya intimidad se encuentra la condición de perfectibilidad. Simples e ignorantes necesitamos pasar por vías oscuras, revestir formas, animar organismos que se dejan al salir de cada existencia, como se hace con un vestido viejo y roído, inútil. Todos esos cuerpos perecieron. El soplo de los destinos disipó las cenizas, pero el alma persiste y permanece en su perpetuidad, prosiguiendo su marcha ascendente, dirigiéndose hacia su fin mismo, que es la perfección, la plenitud de ser, como hemos dicho. Nuestra alma contiene en estado virtual todos los gérmenes de su desarrollo futuro. Está destinada a conocer, adquirir y poseer todo,
como está en la cuestión 560 del libro de los... ¿Cómo podríamos conseguir, si no, todo ese perfeccionamiento en una única existencia? En verdad, la vida es corta y encontramos lejos la perfección. Podríamos, una simple posición, ¿no? Una simple mirada, podríamos en una única existencia acaso desarrollar el entendimiento, iluminar la razón, fortificar la conciencia, asimilar todos los elementos de la sabiduría, de la santidad, del arte, del genio, para que realicemos en verdad estos objetivos de manera completa. Tenemos que recorrer en el tiempo y en el espacio un campo sin límites. Es pasando por innumerables transformaciones al final de millones de siglos que el mineral grosero se convierte en diamante puro, refractando de esta forma 1000 destellos resplandecientes. Pues asimismo nosotros nos convertiremos en auténticas virtudes que brillarán con destellos de rubí. El objetivo de la evolución, la razón de ser de la vida, no es la felicidad terrestre como ilusoriamente perseguimos o como banalmente se cree. Es más bien, volvemos a decir, el perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento debemos realizarlo por medio del trabajo, el esfuerzo, de todas las alternativas de la alegría y del dolor, hasta que nos hayamos elevado y purificado completamente. Si hay en la tierra menos alegría que sufrimientos y dolores, es porque en realidad estos son los instrumentos por excelencia de la educación, del progreso en nuestro nivel evolutivo. Se convierte en un estimulante para el ser, para cada uno de nosotros, sin el que quedaríamos atrasados o sujetos simplemente a vías de sensualidad y de ignorancia. El dolor, tanto físico como moral, forman nuestras experiencias. Y la sabiduría es el premio. Pero también es verdad que desde que vino Jesús, nuestro guía y modelo, como sabemos, no tenemos por qué progresar a través del sufrimiento, sino del amor. El amor incondicional que Él mismo nos manifestó con su propio ejemplo de vida. Poco a poco nos iremos elevando y conformando, vamos a decir, ese nivel de conciencia despierta que hoy utiliza la psicología. Se irá acumulando una suma siempre creciente de conocimiento, de saber y de virtud, de paz y armonía en nosotros. Iremos sintiéndonos más estrechamente unidos a nuestros semejantes, comunicándonos más sinceramente con el medio social y planetario, y de esta forma no tardaremos en unirnos por lazos poderosos a las sociedades del espacio y después al ser universal, al ser de seres que es Dios nuestro Padre. De esta forma, vemos que la vida del ser consciente es una vida de solidaridad y libertad, libres dentro de los límites que nos señalan las leyes eternas. Y con esa libertad nos convertiremos en auténticos arquitectos de nuestro destino. El progreso, el adelantamiento espiritual es obra nuestra. Ninguna fatalidad nos oprime, salvo la de nuestros propios actos, cuyas consecuencias recaerán, como sabemos, sobre nosotros con medidas correctoras y purificadoras. Y es la vida social la que nos permite este avance. Es en el contacto con el otro que alcanzamos realmente la felicidad. La felicidad, como sabéis, es una conquista individual que se realiza colectivamente. Imaginarse que todos fuéramos iguales, que todos fuéramos como yo. Qué angustia, ¿verdad? Siempre igual, todo lo mismo, encontrar siempre las mismas ideas, los mismos gustos, no tendría ningún aliciente. Ya conozco esto, lo que va a ocurrir, ¿no? Ya viene me va a decir esto, lo que va a decir mi compañero de trabajo, sería un aburrimiento, a la larga y a la corta, en realidad, ¿no? Lo que nos permite realmente crecer es el contacto con el otro
que es diferente a mí, que tiene gustos distintos, ideas diferentes. Y cuanto más evolucionamos, cuanto más nos elevamos en la jerarquía de los espíritus, más vamos a sentir la necesidad de vivir y sufrir todo y por todos nuestros semejantes. En la necesidad de elevarnos a nosotros mismos, aportamos ese deseo a los demás, por otra parte, a los que van detrás de nosotros o a nuestro lado, para hacerlos llegar igualmente al estado espiritual que nosotros estamos sublimando. Y el paradigma es el Divino Maestro, como sabemos. La ley de justicia requiere esto mismo, ¿no? que sean emancipadas a su vez todas las almas situadas en un nivel inferior en nuestro propio entorno o al lado nuestro. Todo ser que llega a la plenitud de la conciencia debe trabajar para preparar a sus hermanos a una vida soportable, a un estado social que solo comporte la suma de males inevitables, aquellos males necesarios al funcionamiento de la ley general de educación, que es un principio evolutivo. En tanto, representa la condición de la vida terrestre, de la vida en un grado inferior de progreso. La materia, de esta forma, es el obstáculo útil para nuestro progreso. Provoca el esfuerzo y el desarrollo de la voluntad. Constituye la ascensión de los seres, de cada uno de nosotros, imponiéndonos necesidades que nos obliga a trabajar. ¿Cómo conoceríamos, si no, la alegría sin el dolor, la luz sin la sombra, la justicia sin la injusticia? ¿Cómo llegaríamos sin la privación a tener la satisfacción o a saborear el bien adquirido? Esta es la razón de por qué encontramos dificultades de toda suerte en nuestro camino y a nuestro alrededor. El espectáculo de la lucha del espíritu contra la materia es grandioso. Lucha para la conquista del globo, lucha contra los elementos, contra los flagelos, contra la miseria, contra el dolor y la muerte. Por todas partes la materia se opone a la manifestación del pensamiento. Pero ante todas estas fuerzas que lo oprimen y amenazan, que nos oprimen y amenazan a nosotros, al hombre, al ser humano, siempre logra superarse. Con el uso de la voluntad, como hemos dicho, y con este uso pues, continuamos sin tregua a través de los tiempos esta áspera lucha y llegará el día en que nos liberaremos de la materia. Como dice el Evangelio según el Espiritismo, por la sangre se conquistó el espíritu y es el espíritu el que nos librará de la materia. Es por la suprema ley del esfuerzo, entonces, por la que nos afirmamos y desarrollamos en la vida. Es la magnífica epopeya de la historia. La lucha llena el mundo, la lucha que se presenta en dos planos distintos, el material y el espiritual. Sin embargo, no es uno mejor o menor que otro. La lucha inferior, es decir, esta que nos toca vivir ahora, en esta condición de encarnados, no es menos conmovedora que la espiritual. Y sobre todo, en tanto que tenemos que adecuarnos en cada renacimiento al nuevo envoltorio material que nos sirve de vehículo de conquista y debemos hacer de él un instrumento capaz de expresar las concesiones del genio, de los talentos, de las habilidades, de las adquisiciones que hemos conseguido hasta ahora. Y no deja de ser una tarea difícil, ardua, ¿verdad? Muchas veces nos vemos desanimados y cansados, se nos hace la vida un pesado fardo, que nos sofoca, y este sería el momento de la oración entonces, de pedir fortaleza para perseverar en la lucha, para superar las dificultades con firmeza y ánimo, con valor. Y ahí entonces una fuerza atractiva nos envolverá, procedente de los confines del espacio, de nuestros hermanos mayores, de espíritus amigos que nos acompañan en nuestra andadura carnal y que se preocupan en realidad por nuestra transformación moral. Y ahí, en ese momento decimos,
en ese instante, llenarnos de ese influjo que nos inspira el rumbo, que nos proveerá de las energías necesarias para conseguir los objetivos programados en nuestro plan reencarnatorio. Por tanto, recordar las palabras del Maestro. Venid a mí todos los que estáis sobrecargados, y yo os aliviaré. Confiad en mí, que soy manso y humilde de corazón. Y llevad sobre vosotros mi yugo, que es suave y ligera su carga. Hay en nosotros una sorda aspiración, una íntima energía misteriosa que nos encamina hacia las alturas, que nos hace tender hacia destinos cada vez más elevados, que nos impulsan hacia lo bello, hacia lo bueno, hacia el bien. Es el amor de Dios en nosotros. Es la ley del progreso, la evolución eterna que guía a la humanidad a través de los tiempos y nos aguijonea a todos y cada uno de nosotros. Porque la humanidad está constituida de las mismas almas que de siglo en siglo volvemos a la tierra para proseguir en esa conquista con la ayuda de nuevos cuerpos, de nuevas condiciones y situaciones ideales, con un nivel de conciencia mejor, construyendo un mundo mejor o preparándonos para mundos felices. ¿Verdad? La historia del espíritu no difiere de la historia de la humanidad. Solo difiere la escala de las proporciones, podemos decir. No obstante, la ley de progreso no se aplica solamente al hombre, sino que es universal. Todos los reinos de la naturaleza están bajo la misma ley. Desde las primeras algas hasta nosotros se sigue una secuencia en la cadena de los seres. Cada eslabón de esa cadena representa una forma de la existencia que conduce a una forma superior, a un organismo más rico y más bien adaptado a las necesidades, a las manifestaciones crecientes de la vida. ¿Por qué, si no, diría Jesús también, que todo lo que hagáis a uno de vuestros hermanos menores, es a mí a quien lo hacéis? Y en la escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y la libertad solo aparecen pasados muchos grados. Como apuntó León Denis, el apóstol del espiritismo, el verdadero continuador de Kardec, la inteligencia duerme en el mineral, se agita en el vegetal, sueña en el animal y en el hombre despierta. La destrucción de los organismos es temporal en la evolución material. Representa la fase primaria de epopeya de la vida. Las realidades imperecederas están en el espíritu. Solo él sobrevive a todos estos conflictos. Todos los envoltorios efímeros no son más que vestidos que venían conformando su forma fluídica permanente para la conquista del futuro por sus méritos y por sus esfuerzos. Pero todo es vivo en la naturaleza y emerge grado a grado del abismo de la vida hasta el genio superior. Una vez aquí, nos libramos día a día un poco más de la ganga de las pasiones, de las sugestiones del egoísmo, de la pereza, del desánimo, superando las flaquezas, la ignorancia y arrastrando de esta forma a todo el medio humano a nuestro alcance y a nuestro alrededor hacia un estado superior de conciencia. En nosotros ya está el instinto de la animalidad más o menos comprimido por el largo trabajo de las pruebas en las existencias pasadas, sucesivas, que venimos elaborando. Y ya resalta, podemos decir, la crisálida del ángel, del ser radiante y puro, que podemos venir a ser por la impulsión moral, por las aspiraciones del corazón y por el sacrificio constante de nuestro yo. Tocamos, podemos decir, con los pies las profundidades sombrías del abismo y con la cabeza el brillo de las estrellas, el imperio glorioso de los espíritus. Nos atrevemos a exhortar que nuestro espíritu renazca como el ave cenit de las cenizas de nuestro pasado, pleno de la vivencia de saberse espíritus eternos.
cuando atendemos lo que pasa en el fondo de nuestro ser, lo que oímos es el flujo y el reflujo del mar agitado de la personalidad, que podemos decir el vendaval de la cólera, del egoísmo, del orgullo, aún se agita. Son las voces de la materia, las llamadas de las bajas regiones, que nos atraen e influencian todavía mucho nuestras acciones. Y esas influencias podemos dominarlas con la voluntad. Podemos imponer silencio a esas voces opresoras que nos quieren ligar, que nos quieren mantener presos, que no nos liberemos de sus ingratos grilletes. Y cuando el murmullo de las pasiones se aplaca en nosotros, se eleva entonces la voz potente del Espíritu, el canto de la vida eterna, que nos sublima y que nos envuelve en aromas que nos hacen entrever la armonía de la inmensidad, del infinito que nos espera. Y cuanto más nos elevamos, tanto más nuestro organismo fluídico se vuelve accesible a vibraciones y a las voces de lo alto, logrando purificarnos un poco más en ese instante. Somos espíritus que nos encontramos en plena labor adquisitiva de las virtudes, y esto es en busca de nuestra propia plenitud, como hemos dicho. Nuestra vida es el fruto de nuestras consagraciones y sufrimientos. Por tanto, tenemos que tener en nuestra mente que procedemos del mundo espiritual, el verdadero, y que a él regresaremos en cuanto se cumpla el plazo determinado para nuestros logros en esta existencia. De este modo, debemos hacer lo mejor para poder promover la ascensión que verdaderamente perseguimos. Y para ello, debemos plantearnos aquí, en la tierra, ahora, en el trato con nuestros semejantes, la semilla del amor y de la luz. Plantar esta semilla, como nos ha indicado la propia lectura de comienzo, para todos, para nosotros y para todo nuestro alrededor. Y así, al retornar a nuestra patria espiritual, podamos encontrar entonces la satisfacción de saberse cumplidores del compromiso, del bien cumplido de nuestro plan reencarnatorio, y que podamos renacer, en su caso, encontrando aquellos elementos que hemos sembrado. Y no nos descuidemos, porque ignorar un hecho de ninguna manera altera su legitimidad, como ocurre respecto a la indestructibilidad del espíritu, que es inmortal. Muchas gracias, amigos, que sigamos en la paz de Jesús, y abrimos el caso entonces para algunas preguntas, si así lo desean. Gracias a todos. Bueno, contento para nosotros.